asignados a la defensa de los detenidos aparecen en los videos sometiendo a las víctimas a tratos inhumanos, dictando instrucciones u observando sin objetar. La investigación oficial incluye un peritaje internacional que corrobora que la voz que se escucha en varios de los videos es de Tomás Cerón. Qué asquerosa esta situación. Y bueno, pues seguiremos al pendiente mientras Tomás Cerón se sigue escondiendo en Israel, el que se ha convertido por ser país en la cueva de malandros como Tomás Cerón y Andrés Roemer, acusado de delitos sexuales, solo por mencionar un par de casos. Déjeme saludar al doctor Jesús López Almejo, tu profe de RI, amigo de esta familia Sin Censura, a quien usted ve y escucha todos los viernes o cuando amerite la noticia, hacer un análisis, una desmenuzada de los temas de relaciones internacionales, de geopolítica y de estos temas que se están abordando también en la Asamblea General de la ONU. Qué interesante lo que ocurre en Nueva York, en la sede de la ONU. Profe, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Hola, mi querido Vicente. Pues muy contento, como cada viernes, de estar con la audiencia de Sin Censura, listo, como dices, para desmenuzar los temas de geopolítica, de organismos internacionales y de los escenarios regionales en el mundo. Oye, profe, ¿qué has visto en los discursos y de muchos personajes incómodos? Ya presentó su discurso por video, hasta Nicolás Maduro, en representación de México, va el canciller Marcelo Ebrard y pide el retiro del bloqueo a Cuba. En fin, hay otros también personajes protagonistas que son importantes y hay que seguirlos. Sí, mira, definitivamente, querido Vicente, decirle a la gente que aunque hay una narrativa que sostiene que la ONU es puro rollo mareador y que sostiene que la Asamblea General no sirve para nada porque ya quedó obsoleta, lo cierto es que eso es lo que tenemos como humanidad. Ese es el orden posguerra que tenemos desde 1945 y que sigue prevaleciendo por lo menos en la construcción de normatividad y hace el equilibrio, Vicente querido, en el sentido de que con la normatividad los estados encuentran la manera de coincidir y de coexistir pacíficamente en lo que cabe, en la medida de lo posible, aunque también es cierto que hay intentos de algunos por utilizar estas estructuras para dominar. Dicho lo anterior, pues cada quien depende de si ves el vaso medio lleno o medio vacío. Yo preferiría verlo medio lleno en el sentido de que ha disminuido la letalidad de las guerras, ha disminuido la letalidad de las pandemias, ha aumentado la cooperación internacional para el desarrollo, la transferencia tecnológica, solo que como son procesos estructurales los que se impulsan, pues eso toma su tiempo, y si a eso le agregamos diferencias religiosas, diferencias ideológicas, diferencias políticas, diferencias económicas, financieras, comerciales, entonces la cosa se complejiza un poco más, y por eso pareciera que es puro rollo y pareciera que nada avanza. Nada más decirle a la gente que la Organización de las Naciones Unidas es una organización líder del sistema de las Naciones Unidas en el orden de la posguerra. Entonces, en ese contexto, la Organización de las Naciones Unidas tiene 6 órganos, lo que es el Consejo de Administración Fiduciaria, que ese ya murió en 1994, pero que sigue estando su edificio ahí mismo en la ONU, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, que es el que se encarga de hacer el vínculo entre las organizaciones internacionales y Naciones Unidas, está la Asamblea General, la Secretaría General y la Corte Internacional de Justicia, que es la que se encarga de dirimir las diferencias entre los diferentes países del mundo. ¿Qué hace la Asamblea General? Mira, de todas estas que mencioné, las resoluciones de la Asamblea General son recomendaciones únicamente, pero la Asamblea General hace un trabajo muy importante de cabildeo frente a los organismos especializados en la atención a países que tengan necesidades dependiendo del rubro del que se trate. Las únicas resoluciones que tienen carácter vinculante, coercitivo o que son obligatorias, digamos por decirlo de manera más coloquial, son las del Consejo de Seguridad. Sin embargo, ¿qué pasa en la Asamblea? La Asamblea elige a petición del Secretario General, elige a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, aunque sus resoluciones no tengan carácter obligatorio,
elige a los miembros que van a participar en un órgano cuyas resoluciones sí tienen carácter obligatorio. También se elige en la Asamblea General a secretario general de la ONU. Entonces, muchas cosas que se deliberan en la Asamblea General sí se materializan y sí, aunque digamos su cara es más amable porque suelen ser recomendaciones, en el fondo mucho de lo que ahí se delibera sí termina materializándose en la vida real. Entonces, ¿cuáles son los discursos que yo destacaría que valieron bastante la pena? El de México, el de Cuba, por supuesto, el de Venezuela, el de Irán, el de China, el de, por supuesto, no podemos quitar ahí de la palestra, no podemos quitar ahí a Estados Unidos, porque, mira, con esto te digo todo. A Joe Biden, la comunidad de origen hispano ya le dice Bidinflas, porque se paró en la Asamblea General, Vicente, se armó un discurso de lo más aburrido posible, pero además dijo una serie de incoherencias tremendas. Buscarlo nuevamente, déjeme pedirle al equipo contigo. Oye, prometo que ya no voy a decir Bidinflas porque me están pasando cosas raras que a esta hora habitualmente no suceden. Así que ya no le voy a decir Bidinflas a Bidinflas. Oye, échale, profe. Decía que tiene esta capacidad Biden, primero para aburrir a la audiencia, pero después para decir una serie de contradicciones y venderlas como una victoria. Entre las cosas que vendió como victoria fue salirse de Afganistán de forma desordenada, defraudando a sus aliados en la OTAN y en Europa, y también pues diciendo no nos interesa la democracia en Afganistán, pero con esa misma fuerza que dijo que no le interesaba la democracia en Afganistán ni exportar el modelo democrático de Estados Unidos, esa misma fuerza la utiliza para sancionar a Venezuela, para hablar mal de Cuba y decir que está muy preocupado por los derechos humanos en Cuba, y para decir también que va a procurar que en el hemisferio occidental, así le llaman al continente americano, prolifere y reine nuevamente la paz y el tema de la fortaleza institucional. Entonces, ves la contradicción enorme cuando por un lado lo sacan a punta de palos y dicen nosotros nos salimos, no nos interesa la democracia, pero en Cuba y en Venezuela, como son temas redituables en lo electoral al interior de Estados Unidos, entonces ahí sí está preocupadísimo por el tema de los derechos humanos. Por otro lado, habla de que tiene una administración más humanista, más de respeto a los derechos humanos, Vicente, pero vemos la crisis que hay en la frontera en este momento con los haitianos. Oye, que por cierto, las mismas personas en México, los medios chayoteros, los pseudoacadémicos y muchos otros opinólogos en los medios tradicionales, que se llenaron sus pantallas de imágenes de México maltratando en la frontera sur a los migrantes haitianos, hoy callan como momias al ver las imágenes tan tristes y lamentables que se están dando en el Río Bravo, en la frontera norte. Sin embargo, tampoco dicen que Joe Biden está prácticamente aplicando todas las medidas racistas, xenófobas y antiinmigración de Donald Trump, al punto que 7 de cada 10 haitianos están siendo deportados a su país, a pesar de que en este momento Haití es un estado fallido, es un estado polvorín, y tú te preguntas, Vicente, ¿quieres intervenir en Cuba? ¿Quieres sancionas a Cuba porque dices que no hay democracia, pero en el país que tanto has ayudado, que es Haití, y no es sarcasmo, pues mira cómo está de pies para arriba? Otro tema que llamó mucho la atención fue el discurso del mandatario de Irán, el presidente de Irán, le dice a Estados Unidos, y tú empezaste el año con esta invasión al Capitolio, empezaste el año también, después a mitad de año, con personas cayendo de un avión de la Fuerza Aérea en el aeropuerto de Kabul. Ambas son señales del modelo neoliberal acabado, del modelo injerencista en materia de política internacional, defraudador, y de que Estados Unidos es incapaz de mantener una hegemonía que intenta sancionar a los demás por no comportarse como lo hacen ellos. Pero dice el presidente de Irán, pero para comportarnos así, con ese descrédito interno y ese descrédito internacional, preferimos mantener nuestra propia esencia. Y pues Irán le vuelve a advertir a Estados Unidos que no lo va a arrodillar y que no se va a sentar. Dice, porque Biden llega ciertamente con un discurso más amigable, pero termina en la vida cotidiana, en los hechos materiales, termina siendo igual de injusto e igual de intervencionista que Donald Trump. En el caso de Cuba,
Cuba también le contesta durísimo a Estados Unidos y dice que si en Cuba busca un aliado, lo puede encontrar siempre y cuando deje el injerencismo a un lado, retire las sanciones y respete al pueblo de Cuba. De lo contrario, Cuba se va a mantener estoico porque pues prefieren caer parados que vivir de rodillas. Y en ese mismo sentido también Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se refirió a Estados Unidos como, digamos, el ogro injerencista de la región, se solidarizó con Cuba. Y una cosa bien interesante de Nicolás Maduro, reivindica el liderazgo del presidente López Obrador en América Latina y pues también la importancia de la CELAC como un instrumento de concertación en donde los países de América Latina pueden encontrar una verdadera manera de integrarse. Vuelve a rescatar Nicolás Maduro los proyectos encontrados del monroísmo versus el bolivarianismo. El monroísmo tiene que ver con un eje vinculado bajo la sombra de Estados Unidos y el bolivarianismo tiene que ver más bien con una estructura horizontal en donde los países en América Latina se integran. Y bueno, pues qué decirte de Marcelo Ebrard. A mí la verdad no hizo mal papel, la verdad fue un discurso bastante decente. A mí personalmente ya me gustaría ver al presidente López Obrador en la Asamblea General. Y no es que no me guste Marcelo, pero prefiero 1000 veces que el presidente López Obrador sea el que esté al frente, capitalizando, Vicente, y materializando el liderazgo latinoamericano que efectivamente ya México está convertido en ese centro de gravedad en el que voltean los países en América Latina. Ya decíamos, el Brasil de Jair Bolsonaro está pues prácticamente desaparecido. Jair Bolsonaro está más volcado en el desastre que ha sido Brasil con el manejo de la pandemia y también en el desastre económico que tiene y el desastre político, bueno, ni se diga. En algún momento ha corrido al 90% de su gabinete y aún así las cosas están muy mal en Brasil. Ya vemos en Argentina este problema, esta casi guerra civil institucional que hay entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, a quien prácticamente ya se le percibe como un monigote el que puso la gente de Cristina Fernández y por eso tiene tanto poder sobre sus decisiones. En este sentido es importante señalar que el presidente de Argentina apareció cabizbajo, con una voz casi queriendo llorar, se le cortaba la respiración y nomás logró hilvanar 2-3 ideas importantes. Hablar de la política exterior feminista de Argentina, la legalización del aborto y también, o su despenalización, también la protección desde el derecho argentino a las comunidades LGTBI, y luego después dice, también estamos en contacto con las autoridades iraníes para que se sigan aclarando las cuestiones de la mutualista, este atentado terrorista en el que se cree que miembros del Hezbollah detonaron pues un edificio con la comunidad judía argentina ahí dentro, que todavía no se aclara. Y luego también el tercer punto que dijo muy claro, le decimos al mundo que la Gran Bretaña está ocupando ilegalmente las Islas Malvinas y que Argentina reivindica las Islas Malvinas para sí. Sin embargo, como tiene un problema muy desgastante con Cristina Fernández, pues llegó también desgastado a la ONU y por lo tanto Argentina tampoco se le está viendo en este momento como un polo, un centro gravitatorio que sea capaz de impulsar la integración como sí lo hace Andrés Manuel López Obrador. Por eso, Vicente, aunque Marcelo Ebrard dijo cosas muy interesantes como pues el combate contra la pobreza que está logrando México, como el impulso a la unidad latinoamericana desde la CELAC y no desde la OEA, y también nuevamente Marcelo Ebrard vuelve a decirlo con firmeza y con claridad, le pide a Estados Unidos acabar con el bloqueo en contra de Cuba. Me parece que eso hubiera retumbado, hubiera sonado todavía más fuerte y más sólido en la voz del presidente López Obrador, sobre todo en el tema de los derechos humanos, en el tema del Pacto Mundial para la Migración y en el tema de la consolidación del comercio con Estados Unidos, que en la voz del canciller, que repito, si bien no hizo mal trabajo, pues López Obrador sería el ideal en este contexto, en esta coyuntura, en donde ya se empieza a ver a México como un centro de gravedad en los foros internacionales, Vicente. Pues qué interesante cómo nos planteas este manejo, este juego de poderes precisamente en torno a la Asamblea General de la ONU. Y profe, yo siempre le pido a la gente que esté al pendiente de tus clases en tu canal de YouTube, porque ahí continúa el diálogo, el debate y también el análisis que realizas de estos temas que no nos deben de resultar ajenos, extraños. Al contrario, es importante que estemos al pendiente. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente, profe?
Claro que sí, mi querido Vicente, te agradezco mucho el espacio. Le pido a la gente que nos siga también en el canal de Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales y estamos al pendiente de toda la dinámica que está llevando en los diferentes organismos internacionales de los que México es parte, porque es importante, Vicente, recordarle a la gente que estamos en un mundo interdependiente, en lo que hace uno le impacta a todos los demás. Entonces es importante saber en dónde estamos parados para que luego los chayoteros no digan todo lo está haciendo mal López Obrador sin entender que hay una pandemia, todo lo está haciendo mal López Obrador sin entender que las cosas externas nos impactan en la vida cotidiana y que la contracción económica a raíz de los confinamientos de la pandemia se dieron prácticamente en todo el mundo y que en todo el mundo se habla de desempleo, se habla de pobreza, del crecimiento de la pobreza, se habla también de la disminución de las transacciones comerciales. Eso no lo podríamos entender si lo sacamos de contexto, si sacamos de contexto el mundo. Entonces, en el canal de Tu Profe de RI, lo que intentamos hacer son clases gratuitas de relaciones internacionales con una lectura que les ponemos en la descripción de cada video para que la gente se nutra y vaya todavía más allá de lo que decimos nosotros en nuestras clases verbales, con lecturas editoriales respetables, revistas científicas Scopus, JCR, que son, digamos, las más prestigiadas en nuestro campo de estudios en las ciencias sociales y en las relaciones internacionales, porque queremos elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Queremos dar herramientas para que cada vez más tengamos una discusión basada en fuentes más que en descalificaciones, querido Vicente. Tu Profe de RI es el canal. Muy bien, profe, pues te mando un abrazo, mi querido Jesús, y siempre agradecido por la aportación que haces a este espacio libre como el viento. Cuídate mucho. Al contrario, Vicente, te mando un abrazote con mucho cariño y te agradezco por el espacio. Gracias, ahí estamos al pendiente. Vamos a la pausa comercial.